Buenos días a todos. Estamos ya a punto de comenzar. Vamos a esperar que nos den las 8 a.m. y vamos a iniciar con este tema interesante que es aplicación de cursos. Vamos a hablarlo en un contexto general, pero espero que sea una herramienta muy útil para todos los procesos que llevan desde estudio, sonido en vivo, mezcla, mastering, grabación y eventualmente también va a ser muy útil para aquellos que integran y utilizan sistemas que permitan ecualización como los Core de QSC, sistemas Install, Shure con sus sistemas, etc. Nos vemos en 2 minutos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio de 1 hora de llamada aquí en el cual vamos a hablar de varios temas. Siempre tenemos contenidos diferentes y la idea es que pues, todos ustedes y nosotros podamos aprender mucho más cada vez y relacionarnos con este interesante mundo del audio. Hoy vamos a tener algo muy interesante que son la aplicación de ecualizadores de una forma básica, algunos trucos, algunos tips que nos parecen muy interesantes que tengan en cuenta. Esto se aplica desde procesos ya en software, como lo vamos a ver ahorita con un excelente software de IK Multimedia, que es el T-Rax, y otros procesos, ¿no? Pueden utilizar multitracks de su gusto, pues, el preferido o el que manejen siempre. O también cuando utilizamos procesos como pedaleras de guitarras, multiefectos, donde tenemos este tipo de elementos, donde estamos haciendo algo de mix, algún DJ o estamos trabajando mesas de mezcla para disparar en vivo con software para este tipo de tareas, etcétera. Realmente espero que les funcione muy bien, espero que les sirva. De pronto hago un pequeño recordiris. Esta es la segunda parte de un webinario que habíamos hecho hace un par de meses tal vez. Y cualquier cosa, si quieren repetir el primero que hicimos para tener ese concepto, nos avisan acá por Facebook y con mucho gusto pues volvemos a hacer esta primera parte de ecualizadores. Comencemos. Bueno, voy a pasar rápidamente a las diapositivas. Vamos a pasar a aplicando EQs. Voy a comenzar primero con conceptos básicos. ¿Qué deseo hacer, no? Y una de las cosas interesantes de trabajar con EQs es
qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero llegar a desarrollar con una ecualización. ¿Para qué me es útil una ecualización? Porque como ustedes saben, tenemos compresores, limitadores, tenemos los efectos de modulación, reverberaciones, que son los famosos efectos de tiempo. Y los ecualizadores realmente se convierten en una de las herramientas más interesantes y más limpias que podemos tener. Esto se usa desde hace mucho tiempo y sigue siendo una de las principales herramientas. A veces, una de las cosas que en particular yo opino es trabajar muy simple y a veces con esos pequeños detalles de que liberas tanta información en la señal de audio, especialmente cuando trabajas un two-track, que es suficiente con eso. Y luego un detallito de compresión y lograste y sacaste adelante el volumen que necesitas para un mastering o para poder presentar un proyecto, una demo, etc. Entonces, 3 tips básicos. El primero, hacer sonar un instrumento claro y definido, claro. Uno de los temas más claves del sonido en este aspecto es la captura, y esa captura va relacionada también con el espacio donde lo hagan. Y todo eso va a tener una relación con el cuerpo, la cantidad de bajos, la cantidad de brillos que ese elemento va a llegar a tener. Inclusive la misma fabricación del instrumento, si estamos hablando de guitarras, si estamos hablando de ukuleles, charangos, tiples, eh, inclusive instrumentos como bajos eléctricos, guitarras eléctricas semihuecas, etcétera, van a tener una connotación que va a permitir darle la característica a ese instrumento, pero a veces yo necesito clarificarlo, definirlo. A veces de pronto ese mismo efecto o la misma captura hace que el instrumento suene un poco saturado o moody, que es una palabra que utilizan mucho, como pastoso. Entonces pierde definición arriba y lo que muchas veces buscamos es, oiga, tratemos de sacar el brillo en frecuencias altas, pero seguimos teniendo el enmascaramiento abajo o ese elemento pastoso que no deja que el instrumento sea claro y definido. Le dimos aire, le dimos algo de brillo, pero seguimos estando con problemas. Ahora, cuando unimos esto al total de información de la mezcla, en el caso de que esté haciendo una mezcla de varios canales, un multitrack, seguramente vamos a tener bastantes problemas con lograr definir el instrumento. Y comenzamos a jugar a veces es con el two-track y bueno, ahí se complica un poco. No es que no se pueda hacer, simplemente es cómo facilitarnos la vida en el proceso de trabajo con EQs y cómo esto nos libera y nos ayuda a tener un mejor desempeño. Ahora, hacer el instrumento más grande y con más vida, claro. Yo también puedo con EQs agrandar. Una cosa muy interesante cuando trabajamos técnicas de doubling o de doblado de señal, que hay muchas formas de hacerlo, es separar la copia del original de alguna forma. Esto también nos ayuda a que no suene un gran mono por cuestiones de copiar simplemente un incremento de 3 dB, sino que tengamos realmente un gran tamaño de instrumento con más vida, con un poco más de sensación armónica, etc. Entonces ahí es donde los ecualizadores también son claves. Ahora, para que todos los elementos de la mezcla suenen más acoplados en el rango de frecuencia. Y es que ahí viene algo interesante, porque a veces cuando ya tenemos todos los elementos individuales y estoy produciendo o haciendo el proceso de mezcla, es cuando entramos a clarificar ese paquete completo, ¿sí? Donde, claro, todo es una onda compleja y esta onda compleja lo que genera es una serie de elementos sumados que comienzan a empastarse especialmente en frecuencias medias, bajas y bajas. Eso es normal y es natural. Ahora, yo puedo con la ecualización lograr definir ciertos aspectos de forma muy sutil, de tal manera que me clarifique, me agrande y me permite inclusive escuchar cosas que por el mismo efecto de unión de todos esos elementos se pierden. A eso es lo que llamamos enmascaramiento, y bueno, hay enmascaramiento por volumen y hay enmascaramiento por frecuencia. Este cuadrito muy sencillo es básicamente mostrando como un general de dónde se encuentran algunos elementos conocidos en el medio, ¿no? El ponche que lo tenemos, o el punch, ese bajo que pega, ¿no? No es el bajo típico que enmascara voces, que enmascara, que es el famoso fat bass,
que enmascara cosas, sino no, este es el punch, el que pega sin que afecte, o en teoría no debería afectar el resto de los elementos en la mezcla, o inclusive el resto de elementos de color del instrumento. Este es bien clave, especialmente cuando se trabaja mastering, más o menos 80 hacia abajo, 62 Hz, 70, 80 Hz hacia abajo. Luego viene el fat bass, que es ese bajo pesado que normalmente sí tiende a enmascarar, especialmente cuando lo usamos cercano hacia los 250, como ven en la gráfica, tiende a afectar, si lo incrementamos, inclusive la forma en que el vocalista suena. Y aquí es donde viene un tema bien interesante, voy a pasar rápidamente. Aquí es donde viene un tema muy interesante y es, debemos cuidar en particular las voces de los artistas y es su sonido, es su peculiaridad y eso tiene que ser clave en el momento en que estamos, por ejemplo, haciendo una mezcla general o eventualmente algún proceso de mastering. No debemos alterar la mezcla que viene y ahí es donde esos puntos de fat bass se vuelven el elemento más delicado, porque yo podría alterar si hago un incremento, ya sea por una campana o ya sea por un shelf, yo estoy afectando casi toda la parte armónica de todos los instrumentos que están hacia ese costado. Entiéndase, los mismos pianos, órganos Hammond o de cualquier tipo, parte de las percusiones, guitarras obviamente, distorsiones, casi todos los elementos tienen energía en esta zona. Entonces, si yo genero incrementos, lo debo hacer consciente de que quiero recuperar algo en esta zona o, como lo vamos a ver ahorita, lo vamos a hacer por sustracción de energía o por disminución de un Q. Vamos ahorita a revisar ese tema. Pero entonces eso es fat bass, es delicada esa parte y es realmente donde tenemos que estar muy pilos en muchos aspectos de trabajos de Q. Inclusive los filtros en vivo tienen 80 Hz, ¿no? A veces cuidamos mucho eso en un sistema o en un bar donde tenga a veces problemas de acoplamiento, en instrumentos de electroacústicos, guitarras electroacústicas, cuatros, charangos, tiples que se adaptan normalmente, podemos tener energía sobre esa zona de fat bass que nos puede estar generando problema. Y es ahí donde algunas cajas directas tienen la opción de cortarte eso, especialmente las PZ, por ejemplo, de Radial, o algunos preamplificadores de las guitarras que ya tienen su botón de cutoff o de corte de frecuencias en este aspecto. Volvamos a la imagen. Perfecto. Luego viene el encajonado, ¿no? Digamos que ¿por qué encajonado o cajón? Porque ya el sonido se comienza como a aplastar, entonces comienza a volverse medioso, al igual que la zona que hablamos de nasal. Entonces fíjense que ese rango amarillo que muestra, amarillo y naranja, que muestra cajón desde más o menos un poquito arriba de 250, 280, 300, hasta aproximadamente 2 kHz, es un área delicada, es porque el oído humano es mucho más sensible en la zona media que en los bajos y en los altos. Entonces nuestra curva natural de escucha es más energía en medios, en estas zonas de cajón y nasalidad, y menos energía hacia los bajos y hacia los altos. Entonces no sé si se acuerdan, hace muchos años y de pronto los que ya son más de mi generación, que antes, por ejemplo, ponían los ecualizadores de los carros o de los equipos de sonidos de las casas que tenían ecualizadores gráficos y les hacían una V como una sonrisa. En parte es porque ahí lo que generamos es, claro, estamos subiendo las frecuencias bajas, las altas, las medias ya son naturalmente intensas, entonces en teoría teníamos una mejor escucha, más plana, etcétera, etcétera. Pero sí, se estandarizó en esas épocas, estoy hablando de 80s, 90s, como algo adecuado de hacer. Con el tiempo, pues ya la llegada del car audio y pues obviamente todo lo que hoy en día conocemos, todo esto cambia porque ya comenzamos a ver muchas otras cosas. Presencia entre 2 y 4, y esto es algo interesante porque especialmente en las voces, bueno, depende del tipo de proyecto que estemos haciendo. Es muy diferente hacer música vocal a hacer instrumental
o inclusive estar simplemente haciendo un trabajo de locución donde estoy haciendo una entrevista, editando un pregrabado, etcétera. Y sí tengo que tener mucha identificación de la voz. Ahora, la presencia tiene mucha relación con la inteligibilidad de la información que se da, especialmente en el idioma español. ¿Por qué? Porque el tema de presencia denota las consonantes, ayuda con el proceso de las consonantes y eso hace que yo tenga una mejor percepción de algunas palabras dependiendo pues obviamente el ajuste de este elemento. Sibilancia, que viene desde el mismo proceso, pero también en algunas voces y también por coincidencia de la frecuencia que tienen, puede ser incómoda. Entonces ya conocemos que hay muchos procesos como deessers que eliminan este fenómeno que más o menos va hasta los 9K aproximadamente. Ahora, estoy hablando aquí de aproximaciones y no necesariamente esto es un plano que se tiene que juzgar a rajatabla. Quiere decir que no es pues el proceso total que debemos tener en cuenta. Hay muchos elementos que salen de ahí, se extiende un poquito, se amplía el rango de frecuencia y eso dependerá mucho de la información musical o del contenido que tengamos. Y por último, la línea de aire. La línea de aire contemplada en este gráfico desde aproximadamente 12 kHz, pero si se dan cuenta abajo tengo una zona verde donde lo ubico aproximadamente desde 7,5 u 8 kHz. Me parece que desde ahí, o personalmente, de cosas que he realizado, tiene mucha información dependiendo el material, dependiendo el cantante, dependiendo la forma en que coloca la voz, etc. Hay cosas que se pueden manejar ahí y me gusta pensar a veces en trabajar desde ese punto. Aquí ya comenzamos con algo más interesante. Entonces, digamos que vamos a dividir esta información que les acabo de dar en 6 procesos básicos, pero que les van a ayudar mucho a sus setups de ecualización y espero que sea un buen punto de partida, porque básicamente lo que deseamos es que tengan un buen punto de partida y cada uno de ustedes a partir de ellos creen sus propios procesos. Yo insisto que el audio es subjetivo y depende de muchas percepciones. Cada uno de nosotros logra tener un punto de inicio y a partir de ahí un concepto que le permite desarrollar una técnica, un proceso o que ya firma un color sonoro que viene de la mano de la ecualización. Y aquí es donde comenzamos entonces. Low bass, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, de ese punch, ¿no? Es lo que referiríamos a ponche, que se encuentra entre 20 y 62. Y muchos dirán, pero es que 20 es el rango inicial, el oído humano escucha de 20 a 20. Claro, pero es que mucha de esta energía entre 20 y 62 es parte también de lo que sentimos como vibración. Supongamos una discoteca donde tenemos un sistema de PA espectacular, con unos increíbles subwoofers, con un sistema line-up montadísimo, muy bien calibrado. Y yo tengo un género musical con un gran poder en bajos y con mucho ponche. Eso, más que oírse, es lo que se siente. Y digamos que, aunque muchos de ustedes seguramente tienen su 20-20 perfecto, muchos de nosotros ya por la edad, etcétera, tenemos una reducción en algunos aspectos, pero mucha de esta energía lo que hace es que se siente, que sientes en el pecho la presión, que sientes el empuje y por eso también el ponche la denominación de ponche que se le da. Lo bueno de este tipo de frecuencias es que como lo vamos a escuchar ahorita en un two-track que lo voy a manejar desde T-Rax, no afecta drásticamente el general de la mezcla de la canción. Quiere decir que yo puedo ganar ponche sin deteriorar la información que tengo más adelante en rango de frecuencia. Eso es vital, especialmente en procesos de mastering, donde cuido la mezcla. Ahora, voy a mi software, denme un segundo, paso aquí mi pantalla para que ya vean
ya todos viendo mi software. Este software que están viendo en pantalla es un software muy famoso dedicado a multimedia con unos emuladores interesantísimos llamado T-Rax. Voy a entrar al software y les voy a mostrar el audio. Tengo, como se dan cuenta, en el costado izquierdo de pantalla, tengo una serie de tracks, les voy a poner diferentes cositas para que vean la información que tengo. Este, por ejemplo, es un bajo. Voy a cortar, voy a quitar este Q. Voy a comenzar a eliminar cosas que tenga porque les quiero mostrar cómo suenan naturalmente. Esto es, por ejemplo, una señal de bajo exclusivamente. Voy a ponerlo más adelante. Seguramente lo escuchan súper bajito porque, acuérdense, rango de frecuencia, estamos transmitiendo por web. Voy a tratar de subir el volumen con un elemento de compresión que me va a ayudar a incrementarlo. Simplemente para que ustedes lo escuchen, ¿listo? Mejor. Aquí pues obvio me fui a distorsión porque estoy exagerando, pero es para que lo sientan. Listo, eso es un bajo. Ahora me voy al proceso de un tom, ¿no? Esto ya es un tom. Tenemos un tom, una batería ahí haciendo un riff. Tenemos guitarras eléctricas. Tenemos vientos. Y la idea es que ahorita probemos algunas de estas tendencias, pero por lo pronto vamos a hablar de una mezcla. ¿Listo? Como ven, ya es una mezcla que si lo observan en la señal de audio que me grafica el software, ya está procesada. Quiere decir que seguramente ya viene masterizada, seguramente que sí. Pero como lo que me interesa es que entiendan dónde está la posición de los elementos, pues me sirve perfecto como material. Listo. Voy a darle play a esto. Es la canción con la que inicié, ¿no? Ahora, como lo notan, es una canción con bastante ritmo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es darle un poquito de ese ponche con un ecualizador. Entonces me voy a escoger un ecualizador, voy a escoger uno gráfico para que ustedes vean el procedimiento y voy a escoger uno lineal. Hay un tema con los ecualizadores estándar y los lineales o los de fase lineal. En teoría todos los ecualizadores generan una deformación por fase, dependiendo del incremento y su aplicación. Eso también dependerá del algoritmo cuando estamos hablando del entorno digital como lo estamos haciendo ahora. Dependerá de la calidad del EQ físico que ustedes tienen. De ahí también que hay empresas que los EQs para 2 canales o para un solo canal de 4 bandas pueden costar mucho dinero, y es por todo el procedimiento o todos los elementos que son necesarios para que sean supremamente lineales. Y hay pues los de fase lineal que están diseñados para prácticamente no deformar la señal a pesar de los procesos que yo utilice. Los lineales muy utilizados en procesos de mezcla y mastering en general. Ahora, aquí lo estoy utilizando es más que todo porque me permite ver en la gráfica que les estoy mostrando aquí arriba qué voy a hacer. Entonces, vamos a coger el primer elemento. Voy a seleccionar el tipo de filtro. Yo tengo shelf, tengo filtros pasa altos, tengo filtros pasa bajos. Como se darán cuenta, me va cambiando el elemento en el botón de selección del tipo de curva o tipo de Q que quiero utilizar. Y en este caso, como me interesa solamente darle ponche, utilizando el proceso que vimos, le vamos a poner un campana. ¿Listo? También conocido como pic. Entonces, ya tengo el campana. Ahora, recuerden una cosa muy importante. Un ecualizador paramétrico tiene selección de frecuencia, selección de volumen para incremento o disminución y el Q, ¿no? El factor Q, que es el botón que tenemos aquí abajito. No están marcados, pero pues ya entiendo que este es el factor Q, este el rango de frecuencia que quiero tener y este el volumen. Ahí tengo mis 3 parámetros y adicional pues este me brinda la opción de cambiar el tipo de ecualización. En este caso vamos con un campana o un pic. Todavía no voy a seleccionar volumen ni frecuencia, voy a cerrar el Q. ¿Por qué cierro
el factor Q, porque lo que me interesa, y ahí quiero pasar, permítame rápidamente, voy a pasar a otra diapositiva. Lo que quiero realmente es no alterar demasiado las frecuencias aledañas, como ven en la gráfica. Yo quiero liberar esta zona, ¿sí? Quiero que sea más preciso y que cuando yo subo e incremento no me altere, por ejemplo, frecuencias del fat bass que me pueden generar problemas de enmascaramiento y lo que les digo de pérdida. Ahora, igual vamos a hacer el ejercicio para que entiendan la situación en ambos casos. Pero normalmente, si yo quiero ponche, pues yo soy más preciso en la frecuencia que quiero elegir y cierro el Q lo suficiente para que sea muy puro lo que estoy haciendo. Entonces, ahora sí, retorno al balance. Vamos a trabajar entre 20 y 62. Retorno a mi software y vamos a ver acá qué Q tengo. 20. Quiere decir que es muy cerrado. Ahora, si yo lo prendo, inmediatamente lo subo, miren cómo lo abre. ¿Sí ven? Si yo abro el Q un poco, si genero ese efecto, si ven todas las frecuencias aledañas que se consumen, es todo este rango, entonces ya no solo está trabajando en este caso en 130 Hz, sino que me está afectando 200, inclusive está llegando a afectarme 500 y un poco más de frecuencias, está alterando, está deformando parte de mi trabajo de mezcla. Ahora, lo que voy a hacer es cerrarlo porque solo quiero dar ponche, quiero darle un poquito más de vida, con un poco más de pegue a la canción que seguramente va a ser muy discotequera, etcétera, etcétera. Y listo, ahora voy a seleccionar, vamos a cerrarlo bastante, ¿no? Al máximo que me da el plugin, que en este caso son 20 unidades y ahora voy a ir a la frecuencia. En este caso voy a bajar a 62. Yo puedo ponerlo manualmente, entonces pongámoslo en 60, listo, para que sea una frecuencia puntual. Y voy a full. ¿Por qué lo estoy poniendo a full? Para que lo sientan ustedes en la transmisión. Digamos que estos ajustes sí se deben hacer a conciencia, analizando y revisando bien el material que están trabajando. Vamos a darle play a la canción. No se preocupen por la distorsión que ven, inclusive digamos que para quitarme ese problema de encima y que no se me asusten, vamos a poner un limitador a la salida. ¿Dónde lo tenemos? Que es simple, esperen un momento, vamos a poner un limitador, con eso, ya con esto controlo un poquito la salida y digamos que no vamos a tener mayor problema con esto. Listo, volvemos acá. Excelente, ahí ya está trabajando el limitador. Ahora, ahí ya está funcionando el EQ. Escuchemos cuando entre toda la parte y se los voy a quitar. Lo voy a quitar. Es sutil, pero fíjense lo importante que es el punch. No daña ni altera el resto de la mezcla. ¿Lo sienten en el bombo y en el bajo? Ahora, nada, vamos a hacer algo rápido. Lo voy a comenzar a ampliar en su factor Q para que observen lo que comienza a suceder con la información y cómo se comienza a consumir. Por eso es que una cosa es cuando yo saco ponche, ¿sí? Cuando saco ese low bass, y otra muy diferente cuando me piden bajos. Esto es totalmente diferente. Listo, nuevamente desde ahí. Lo voy a aprender. Más ponche, entró más duro el bombo, entró más duro el bajo, se define más. Lo voy a comenzar a abrir. En este momento, si lo notaron, deformó drásticamente inclusive la señal vocal. Entonces, claro, al darle más bajos a la voz, que seguramente tiene energía
en 250, en 180, en 200, en 300, hace que la voz pierda su definición. Me cambió al artista inmediatamente y me cambió totalmente la sensación de limpieza que tenía la mezcla. En este momento acabo de generar, digamos que un problema al proceso. ¿Por qué? Porque abrí demasiado el factor Q y lo que me generó fue una contaminación de frecuencias aledañas. Voy a ir retornando lentamente. Ahora lo voy a quitar. Miren la diferencia en el peso de la canción. Eso es lo que nosotros llamamos un punch o un low bass, que puede manejarse desde 20 dependiendo de la canción. Yo podría inclusive poner dos, poner este por ejemplo en 40. Claro, aquí yo ya tengo un tema y es que mis audífonos en este momento no responden a ese rango de frecuencias, pero igual pues nada, si alguno de ustedes si tiene un sistema un poco mejor que el mío, pues van a sentirlo. Vamos a colocarla, ya lo prendí, es un campana y vamos a subir. Si ven los dos puntos, aquí tengo un punto de 40 Hz y aquí tengo el de 60. Para mí es transparente porque lo que les digo, mi sistema no tiene respuesta a frecuencia ahí. Pero aparte dudo que la canción tenga información muy abajo o que sea el volumen que estoy incrementando lo suficientemente bueno para poder llegar a sacar algo de allá, porque en últimas también ya la canción viene con un proceso de filtrado, etc. Pero fíjense que al sacarlo en 60 logré un punch interesante. Supongamos que no lo hago en 60, supongamos que lo hago en 120. Aquí ya vamos a tener un problema y lo van a sentir. Sin, con. No sé si se dieron cuenta que alteramos la voz. De ahí que 120 no esté catalogado dentro de este punto de punch. Entonces lo voy a dejar en 60, que me gustó cómo quedó. Inclusive a mí me gusta utilizar un punto de partida muy chévere que es 62, que es el máximo punto teórico donde está ese punch, ¿no? Entonces yo lo pongo ahí, punto de partida, puedo subir a 70, puedo bajar 50, 40, dependiendo del material musical. Ahora, volvemos a la diapositiva y miremos el segundo punto. Tenemos lo que llamamos el fat bass, que aquí es el bajo como medio, el que tenemos ahí en el rango de los 62 y 300 Hz. Básicamente es donde está toda la información rítmica, donde también, ¿por qué hablamos de que suena gordo o delgado? Porque ahí es donde está todos los armónicos. Entonces, si yo le quito, yo puedo adelgazar un poquito la información y aquí viene algo muy interesante, lo que llamamos como enmascaramiento. Ahora voy a pasar a mi ventana. El enmascaramiento es el fenómeno, en este caso de frecuencia, donde frecuencias bajas son capaces de enmascarar frecuencias altas. A pesar de que estén al mismo volumen, seguramente los bajos por la cantidad de energía van a ocultar parte de esta información. Quiere decir que voy a perder información que define la sensación musical, que define instrumentos. Cuando yo trabajo en esta zona, entre 62 y 300 Hz, lo que está pasando es que si yo quito, muy seguramente al quitar, quito parte de esa contaminación de frecuencias bajas y elementos que estaban ocultos van a salir. Y eso va a permitir que la música, sin hacer mayores procesos, simplemente coja vida. Eso es súper útil. No siempre, dependiendo del género, tienen que revisarlo. Ahora, si yo tengo pérdidas de información en bajos que quiero rescatar, lo que podríamos hacer es un sutil incremento con una campana o un pic, de tal forma que recupere algo de información en este contexto. Dependerá de la información, dependerá del género musical, dependerá si es una locución, si es un cuento para publicación DVD, bueno, y si es un cortometraje, etc. Dependerá mucho de eso. Ahora,
Lo importante de este punto es que me ayuda a desenmascarar. Entonces, una técnica muy interesante, a diferencia de la que usamos con el low bass o con el ponche, es que en vez de incrementar frecuencia, lo que vamos a hacer es disminuirla. Y la vamos a disminuir generándole un hueco. Ese hueco lo que hace es liberar información porque desenmascara y van a ver cómo comienza a respirar la canción. Es un truco súper interesante que se puede aplicar en muchos temas de audio, en vivo, mezcla, grabación, mastering, transmisión, etcétera. Hasta muy útil en temas de instalación cuando están ajustando la ecualización de micrófonos de techo o sistemas de audio instalado. Muy útil. Vamos a ver entonces cómo funciona. Voy a pasar entonces, retorno a esta diapositiva para que recuerden de 62 a 300 y volvemos al software. En el software vamos a coger esta misma canción y ahora lo que vamos a hacerles, voy a apagar inclusive el bajo, voy a coger el segundo EQ que tenemos aquí, tenemos 6 parametrías, voy a coger la segunda parametría, voy a asignar inmediatamente una frecuencia que para mí es punto de partida, 250 Hz. ¿Por qué la utilizo siempre? Me parece que es un punto ideal en casi cualquier género. Ahora, yo que comienzo a alterar luego es que basado en lo que me afecte este filtro, la voz del cantante, lo voy desplazando hacia 200, hacia 180, hacia 160. De tal forma que voy teniendo un rango donde sí necesito que me limpie, pero no que me dañe la voz. Ahora, este es un proceso de limpieza que se haría por ecualización sustractiva. En este caso estoy quitando información. Entonces, cierro el Q, nuevamente trabajamos con un factor Q totalmente cerrado para luego hacer las variaciones requeridas por el material musical. Y en vez de incrementar, lo que hago es disminuir. Lo prendemos, miren cómo quedó. En vez de tener esto, que es un incremento, le estamos quitando información. Ahora, lo voy a quitar, vamos a escuchar esa zona y luego lo prendo a ver qué sensación tiene. Les pido un favor, concéntrese mucho en las guitarras y en el brillo del órgano Hammond que tenemos al fondo. Inclusive hay un riff de guitarra, parte de los efectos que seguramente utilizaron, que es más notorio. Eso nos puede ayudar mucho. Y la voz, vamos a ver, no la sentí ahorita muy rápido, pero vamos a ver qué tanto la afecta. Wow, la embarré. Perdimos peso de la voz, ¿no es cierto? Si lo notaron, y ahorita, bueno, cuando vuelvan a ver el video, que sería genial, van a notar que la voz perdió. Lo voy a dejar un poquito más para que cuando repitan este video lo puedan sentir. Arranco sin el EQ. Ahora lo coloco. Lo quito. Si se dan cuenta, perdí un poquito de naturaleza de la voz en estas frecuencias bajas y es porque el vocalista tiene, digamos que buena presencia en esta parte. Eso me definiría a mí de entradita que me voy para 180, ni siquiera voy a 200, ya voy a 180 porque quiero limpiar, no afectar la voz. Entonces vamos, prendemos, lo desplacé, estaba, miren visualmente cómo se vería, 250, ahora paso a 180, excelente. Listo, vamos a ver qué pasa. Lo quito. Está así. Lo colocamos. Genial, rescaté la voz, ya no tengo afectación en la voz y fíjense cómo el redoblante, los brillos del hi-hat, guitarras, ese efectico que tiene, es como el movimiento de la mano en la guitarra, como ese funky ahí, y los órganos están teniendo más presencia auditiva en la señal.
El efecto es inmediato en guitarras. Ahora, voy a sumar los dos procesos, pero voy a adicionar algo. Voy a comenzar a abrir el factor Q para que ustedes noten qué podríamos estar dañando si lo mantengo muy abierto. Muerte total. Entonces voy a ir ajustándolo por percepción personal. Ahí me gusta, quedó en 15.45 y ahora le vamos a sumar el bajo. Listo, ya tenemos 12 Qs puestos. Para darle más peso a la canción, liberar elementos para que tenga mucho más vida. A ver si funciona. Sin EQ. Creo que lo notaron, ¿no? Es bien interesante la vida que coge el material, pero aparte con ese ponche y la voz sigue siendo limpia. Eso es trabajar de forma interesante con este género en particular, con los bajos. Ahora, si yo me voy a un instrumento particular, y ahorita lo miramos, podríamos tener otros usos, ¿no? Que ya no sea la mezcla que estamos haciendo ahorita, sino el instrumento. Volvamos a la diapositiva. Ahora miremos el rango medio. Frecuencias entre 300 y 2 kHz. Normalmente tenemos armónicos del bajo y de muchos instrumentos, porque también recuerden que estamos muy pegados a 300, 250, por esa zona tenemos mucha contaminación. De 300 a 2 hay mucho rango. Creeríamos que podemos entonces trabajar encajonados de 300 a 1K y todo el tema que habíamos hablado y voy a devolver la diapositiva para que lo tengan, del tema de nasalidad, o sea que suena como cornetoso, como metido en un teléfono así como está haciendo ahorita. Ese efecto está allá, pero ahí hay cosas muy interesantes. Volvemos al tema de crear sensaciones en los instrumentos, de clarificar. Voy a utilizar esto, pero en una guitarra. Ya no vamos al two-track. Ahorita lo revisamos en el two-track, pero ahora me voy a pasar a una guitarra. Entonces recuerden, 300 a 2 kHz, armónicos de bajo orden, de muchos instrumentos. Entre esos, parte de las guitarras es muy clave. Vamos a ir al software. Transmito hacia el software. Ya no voy a usar esta canción, la número 12, sino me voy a ir a una guitarra que tenemos por acá, esta. Voy a quitar. Dejémoslo, pero lo voy a apagar. Listo. Este lo voy a quitar y vamos a escucharla. Por acá. Suena muy bajito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otra guitarra eléctrica. Esperen, esta. Creo que esta es mejor. Mucho mejor, ¿no? Como se darán cuenta, esto que estamos usando es una grabación en vivo, ¿no? Se alcanza a contaminar parte de la batería atrás. Ahora, la guitarra ya tiene efecto, pero entonces supongamos que yo quiero darle un poquito más de definición a esa guitarra porque quiero que en la mezcla tenga un poco más de presencia y no me obligue a pelear con otros instrumentos. En ese orden de ideas, yo me voy al proceso, quito este one de tracks y selecciono un ecualizador que me permita que ustedes vean lo que estoy haciendo. En este caso, el gráfico lineal que me permite la observación por parte de ustedes. Ahora, de 300 a 2 kHz. Resulta y pasa que hay un truco en guitarras muy interesante eléctricas donde al disminuir, o sea, al hacer una ecualización sustractiva, al quitar información en un notch relativamente cerrado, yo puedo dar esa sonoridad similar a la que se presentaría si yo microfoneara con un gabinete o una cabina 4x12. Vamos a ver. Digamos que aquí vamos a hacer dos conceptos con esta guitarra. Una, vamos a quitarle información ahí para que la guitarra coja cierto carácter y luego vamos a utilizar ya otra técnica
para darle cierta vida a esa guitarra y van a sentir lo interesante que hace. Bajos, por lo pronto no me interesa darle bajos, por lo pronto no me interesa darle ese fatback ni ese ponche. Digamos que así como está me gusta, vamos a hacer solo el truco de un K. Entonces me voy al EQ, en este caso estoy cogiendo el ecualizador número 2, me voy a un K, 1000 Hz, cierro el Q bastante para poder tener un punto de partida, lo activo y lo bajo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver dónde estoy cogiendo el material. Perfecto. No lo voy a prender todavía, ¿listo? Solamente lo vamos a escuchar limpio. Listo, ahora lo voy a encender. Detalle en el sonido. Lo voy a apagar. No sé si notaron esa limpieza. Ahora voy a arrancar con él para que lo vuelvan a detallar y luego lo quito. Lo voy a abrir un poco. Ahora lo voy a quitar. No sé si notan ese sonido agudo de látigo como que desespera de la guitarra cuando no tiene el efecto. Pero cuando yo pongo la disminución, el ecualizador con la reducción en un K, con un Q cerrado, fíjense como que lo suaviza. Y eso es parte de estos trucos para el proceso de mezcla. Aquí lo estamos ya haciendo con un elemento individual. Interesante, ¿no? Ahora, volvamos a la diapositiva, porque me acabo de dar cuenta que mi tiempo es corto y quiero por lo menos dejarle estos 3 truquitos interesantes, ojalá sean útiles para ser aplicados. Y es la parte superior del rango medio, el brillo bajo que ellos determinan entre 4 y 6K y el brillo extremo que es donde estamos con la parte de aire. Entonces si vuelvo a mi parte inicial estaríamos hablando de la presencia, la sibilancia y el aire, donde la presencia la tenemos en la parte superior del rango medio, en la parte baja de los brillos tenemos parte de presencia pero también sibilancia y en la parte extrema tenemos sibilancia y aire, ¿listo? Que eso es bien interesante de manejar. Ahora, esto es a lo que yo quería llegar. Cuando uno hace, hasta el momento hemos trabajado campanas o ecualizadores tipo PIC, ¿no? Voy a pasar acá. Hemos utilizado campanas, ¿no? Tipo PIC, que escogen una frecuencia central y a partir de ella generan la alteración de esa frecuencia más aquellas aledañas dependiendo del factor Q que seleccione. Ahora, en este caso, yo quiero darle un generar a la guitarra. Ya le hice la reducción de campana en un K, ¿sí? Para darle esa suavidad al instrumento y ahora lo que voy a hacer es un shelf, ¿no? Vamos a hacer un shelf hacia los brillos para darle ese rango medio alto que me va a dar claridad, definición y por ende presencia. Entonces vamos a pasar nuevamente a la diapositiva para que recuerden el tema de presencia entre 2 y 4K. También fíjense que es el que reconoce las vocales, las consonantes como la M, la B, la V, que son claves para el idioma español. Y obviamente responsables de esa definición de algunos cantantes que a veces es necesaria por la velocidad del trabajo. Muy interesante si lo aplican en géneros urbanos, les va a gustar el uso. Bueno, entonces volvemos acá a mi guitarra y ahora lo que voy a hacer es, ya no voy a seleccionar un campana, sino como lo están viendo, selecciono un shelf. Busco 2 kHz. Inclusive, yo normalmente utilizo 2 kHz cerrados, a veces utilizo 2.5, dependiendo, pero esta guitarra me parece que está bastante bien ahí. Lo activo, aquí el Q deja de ser un factor importante y lo que hago es incrementar a gusto.
Para que lo noten lo voy a subir bastante, ¿listo? Esto ya cada quien lo ajusta a su manera. Vamos a volver al mismo punto. Voy a quitar el ecualizador. Así suena normalmente. Ahora voy a poner el EQ. Lo voy a bajar un poco. Miren cómo suena normalmente. Ahora cómo suena. Si ven esos detallitos de la interpretación del músico, se comienzan a notar. Y esa es la clave de este tipo de procesos. Ahora, rápidamente, yo le quiero sumar, ya no a la guitarra, sino a la canción mezcla que teníamos, le vamos a sumar los brillos en su parte más baja. En la parte de consonantes, digamos que hacia 4 y 5 yo tengo la presencia, pero también tengo parte de sibilancia, entonces voy a trabajar en 5K para trabajar la parte de los brillos en su zona baja, y brillos extremos, que sería el tema del aire, también lo voy a trabajar, pero en este caso lo voy a hacer desde 8K para que vean lo que hacemos. ¿Con quién lo voy a hacer? Ya no con la guitarra individual, porque digamos que esta guitarra sí me serviría para mezclarla. Vamos a coger la guitarra general, la canción general, y voy a hacer este mismo proceso. Sutilmente, aunque esto es un two-track, pero vamos a hacerlo. Aquí sí lo quito muy poco, ¿no? Muy poco. No le voy a dar 2K porque esto es un two-track, esto ya es una mezcla general, entonces alteraría otras cosas, ahí no me interesa, pero sí me interesa darle un poquito tipo campana a 5 kHz, aunque siendo voz masculina me iría por 4500. Ese es un punto de partida personal que me gusta usar cuando estoy haciendo estas cosas. Lo subo muy poco, aquí para que lo noten un poco más, ¿vale? Pero esto es totalmente para ajuste de ustedes. Y en el tema de aire le vamos a dar 8 kHz, ¿listo? Vamos a 8 kHz, es un shelf, como lo ven acá, y lo comienzo a aumentar. Vamos a poner la canción. Voy a quitar el efecto. Así suena normal. Ahora lo voy a colocar. Sienten el sabor que coge la canción. Es muy chévere este tipo de truco. Lo voy a quitar. Pierde vida y ojo, no estoy usando compresión, nada, solo ecualización. Prendemos. Como se dan cuenta, el proceso es supremamente interesante. Otros tips, vamos a ir a... Lástima que nuestro tiempo sea corto, pero digamos que estos pequeños procesos o sea, en esta hora podemos ver muchas cosas, ya es tema de práctica, pueden ir repasando esto. Un tema importantísimo, descansen. Los oídos, al igual que cualquier elemento mecánico, se cansa. Y cada vez que ustedes agotan sus orejas, sus oídos, su percepción, van a entrar en compresión. Eso es natural, eso es humano. Ahora, cada vez que ustedes comprimen, las modificaciones realizadas en un ecualizador no se van a sentir, a menos de que sean muy drásticas. ¿Qué va a suceder? Ustedes están trabajando en la noche, tienen que entregar a primera hora y lo que va a pasar es, tengo que hacerlo de afán. Comienzas a meter y a meter ecualizadores y a meter ecualizadores y pensarás que suena mejor, pero no. Al otro día te das cuenta que fue un desastre y es porque el oído no estaba en condiciones para poder entender lo que estaba pasando con los EQs y exageraron el proceso. Descanso. Traten de tomar tiempos, no trabajar más de 3 horas seguidas, ojalá 4 a lo mucho, que eso ya es harto, pero bueno, con descansos en silencio total, en otra actividad, etc. Busquen descanso cuando utilicen EQs, no estén saturados, no vengan de un toque y luego ponerse a trabajar en mezcla porque seguramente van a tener problemas con esto. Truquitos básicos,
van a quedar en la diapositiva para que cuando vuelvan a repasarla la vean. Los explico por encima. Normalmente yo puedo utilizar frecuencias de 1 kHz a 4 kHz y voy aumentando de 1 dB en dB en dB. Y puedo trabajar parte de la definición de algunos instrumentos entre 400 y 800 Hz. Hay un tema de aire, que es el que les comentaba, que puede trabajarse, ahorita lo trabajé en 4.5, pero puede estar en 5 kHz, un buen punto de partida, con el aire en 8 como lo hice yo, es mi punto de partida personal, pero también lo pueden trabajar desde 10 para que no les afecte tantos elementos. Eso define una mezcla general, pero también define instrumentos particulares, especialmente el uso en teclados. Es muy interesante esta técnica. También cuando ustedes tienen stems de percusiones, stems de guitarras, ese tipo de técnica ayuda mucho a hacer la mezcla más grande, que tenga más gordura. Entonces lo que hablábamos de los bajos, exactamente el proceso que hicimos ahora. Si yo quiero un poquito más de impacto, puedo trabajar con la carga armónica de la primer frecuencia que seleccioné. Ejemplo, si mi primer frecuencia seleccionada fue 50 Hz, su armónico inmediatamente superior es 100 Hz. Ahora, la carga armónica es la que va a tener menos energía. Yo, por ejemplo, a 50 Hz le pongo 2 dB y a 100 le pongo 1. A 50 Hz le pongo 3 y a 100 1.5 o 1. A 50 Hz le puse 6 dB, entonces a 100 le pongo 3 o 2. Ahí es donde voy jugando y eso me va generando un poquito más de impacto. Siempre tengan en cuenta cuidar la voz. Otra nota. Usualmente siempre va a ser mejor añadir una pequeña cantidad de nivel a un par de frecuencias que a una sola. Y esto es por lo que les comentaba de fase. Si ustedes tienen que usar drásticamente o muy agresivamente un ecualizador, seguramente, aunque no lo noten de inmediato, van a tener un daño de la información de audio debido al fenómeno de fase producto de los ecualizadores, a menos de que sea un ecualizador lineal como el que estábamos usando. Ahora, es mejor que usen dos frecuencias y utilicen esta técnica, la de su armónico superior y la fundamental que decidieron escoger ustedes. Esta se las dejo ahí abierta, espero que la vean bien un rato. Son lo que llaman frecuencias mágicas y son tips que salen en muchos libros, en muchos programas educativos de mezcla. Recopilé algunos como los más importantes que consideré para los géneros que normalmente manejamos, donde les puede ser muy útil. El bajo trabajando desde 50-80, por ejemplo, el hi-hat, el sonido ese metálico, campanoso, medio horrible, está en 200 Hz. Uno pensaría que es más arriba, pero no. Si ustedes hacen la prueba, está en 200, inclusive hagámosla. Voy acá a mi software, y todavía me quedan unos pocos minutos. Voy a mi software y aquí yo tengo un hi-hat. Entonces vamos a ver, debe estar por aquí en algún lado. Hi-hat. Oh, la verdad no lo metí. Fácil, lo cargamos. Entonces voy a cargar un hi-hat. En este caso lo tengo en estas abiertas. Overheads hat. Listo, lo cargamos. Aquí tenemos el hat. Escuchémoslo. Le voy a dar un poco de volumen, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es simplemente ponerle un proceso de... Voy a quitar esto. Le voy a poner un compresor simplemente para darle un poquito de volumen, no es para más. Eso, para que todos lo escuchemos. No me importa que distorsione, en este caso es solo para la escucha de ustedes. Quito el dinámico, voy a ecualizadores y vamos a poner el lineal que habíamos trabajado. ¿Listo? Me voy al lineal, lo pongo después de, obviamente, ni siquiera, pongámoslo atrás, para que no me distorsione, como viene distorsionado, de pronto me afecta el EQ. Entonces lo pongo atrás del compresor y vamos a coger esos 200 Hz. Por eso es que yo les decía que hay mucha información cuando tenemos una mezcla compleja, que es el two-track, hay mucha información en 200, 250, 180, hay demasiada información. Vamos a cerrar el Q un poquito, pues para que no sea tan alterado, lo voy a subir y vamos con el hat. Ahora, fíjense lo que voy a hacer, lo voy a comenzar a abrir.
Ahí está ese sonido metálico. Si ven, más o menos 200. Ahí ya se pierde. Mírenlo acá. 180 a 220 dependiendo del hat. Vamos a tener esa información. Entonces es bien interesante lo que podemos lograr con ese tipo de elemento. Obviamente ya los brillos, así el crispness que tienen los platillos, todo este tema de información, lo tenemos en 8 y 10, probémoslo rápidamente, porque ahora sí se nos acabó el tiempo. Vamos a irnos a 8. Listo. Lo prendemos, lo subo mucho para que lo noten. Y démosle play. Sin, con. ¿Sí lo sienten? Entonces, son cosas que podemos hacer de forma individual. Paso acá, no lo habían visto. Miren aquí la subida que tuve, la curva, listo. Entonces, acá, ¿no? Ese sonido puntual propio de la curva, si lo apago, si lo prendo. Muy bien. Otros trucos como, o tips, bien, vientos, voces, lleno en 120, depende de la voz, si es femenina, si es masculina, pero se encuentran cosas interesantes. El embombado. Eso fue lo que sucedió cuando yo al inicio hice engordar esa frecuencia, ¿no? Se embombó. Y bueno, definitivamente eso a veces es bueno si es lo que ustedes quieren a nivel creativo, pero en muchos casos no es de agrado y normalmente lo que hacemos es reducirlo. Presencia en 5, 4,500 que yo lo hice ahorita. Sibilancia en 15, pero acuérdense que la sibilancia depende del artista, entonces hay sibilancia desde 6, 7, 8. Aire, yo personalmente lo uso desde 8, pero aquí digamos que son puntos de partida. Como se darán cuenta, todo esto son puntos de partida. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esta diapositiva, para que la vean, es un truquito para voces, puede darles algunos elementos interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre pues vamos a estar como en este camino de poder darle herramientas a todos para sus trabajos, sus procesos, para cultivar conocimiento, que es muy importante en nuestro medio. Realmente muchas gracias por asistir, ya nos queda un minuto, entonces nos vemos en otra oportunidad. Si alguno quiere que hagamos el de la primera parte de ecualizadores porque no lo ha visto o no puede accesar a él, escríbanlo en el Facebook y lo volvemos a hacer próximamente, cuadramos la fecha y pues con mucho gusto estaremos ahí para eso. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día.